El trato con el charro negro. Historia compartida por el señor Carlos Guerrero desde un lugar de México. Lo que creí que era solo una leyenda, terminó convirtiéndose en uno de mis testimonios más enigmáticos. Mi vida cambió completamente, resignándome a esperar el final de mis días sabiendo que mi alma no tendrá salvación alguna. Aprendí que una mala situación puede dejarte muy susceptible y expuesto a cualquier solución repentina. Y eso conlleva a cometer malas decisiones como las que yo fui capaz de tomar. Soy Carlos Guerrero y esta es mi historia. Ocurrió en los años 90. Recuerdo que estaba pasando por una mala situación, muy desesperante y ya ni siquiera podía conciliar el sueño. Pensaba en que nada de lo que hacía era suficiente para nada. El dinero que traía a casa apenas podía quitarnos el hambre, aunque habían días en donde solo mi hijo se acostaba con el estómago lleno. Mi mujer me miraba y trataba de encontrar esperanza de una vida mejor en mis ojos, pero yo no era capaz de transmitirle eso. Tenía sembradío de maíz en unas tierras que heredé de mi padre, pero no me daban cosechas, sin importar si llovía o no. Todo perecía, y tocaba empezar de cero. Era un gasto más que me hacía contar con la esperanza de una cosecha productiva. Estaba cansado, quería que las cosas cambiaran, y me llenaba de impotencia al estrellarme con la realidad de que mis manos no eran lo suficientemente fuertes como para lograr todo lo que me imaginaba y proponía. Me vi en la obligación de tener un trabajo adicional y no solo dedicarme al sembradío de maíz. Creí que así lograría darle ánimos a mi esposa, para no siempre tener que mirarnos con caras serias y sin vida, esperando quién sabe qué, para poder encontrar un rayo de felicidad donde no lo había. La cosa es que el dinero extra que llegaba solo sirvió para empeorarlo todo. Comenzaron las peleas donde ella me gritaba y me reclamaba, que esa no era la vida que yo le prometí cuando la estaba enamorando, y menos cuando nuestro hijo nació. Ella tenía razón, pero mi orgullo no me iba a dejar aceptarlo, así que le dije que tal vez nos iría mejor, si ella hiciera algo en vez de quedarse todo el día en la casa haciendo absolutamente nada. Ya ni nos importaba que nuestro hijo escuchara todas esas peleas. Y el dinero extra. Dejé de llevarlo a casa y comencé a gastarlo en un bar donde no solo bebía, sino que también apostaba en el póker. Era muy bueno. Demasiado. Había noches en las que triplicaba lo que apostaba y eso enfurecía a los demás. Acostumbraba a siempre tener mi machete a un lado de mi cintura. Todos sabían que yo era capaz de darme puños y con machete, con aquel que se atreviera a protestar sobre lo que ganaba. Pero de ese mismo modo testarudo. Tenía que aceptar las veces en las que perdí al encontrarme de frente con la mala suerte. Al llegar borracho a casa no quería dormir, sino discutir con mi mujer. Me volví tan descarado que la despertaba exclusivamente para eso, y después me sumía en una depresión, por no ser ni la mitad de lo que era mi padre. El alcohol despertaba una gran cantidad de sentimientos, al mismo tiempo que se me hacían imposibles de controlar. No me contenía nada y lo descargaba todo con mi pareja. Un acto injusto. Por la mañana le pedía disculpas, y de nuevo le prometía que haría lo necesario para tener una mejor calidad de vida. Eran días desesperantes. A veces pensaba que esa era la gran prueba que Dios me estaba haciendo, para saber si era digno o merecedor de algo mejor. Pero la espera era tanta que me dije a mí mismo, que de tener la oportunidad de cambiar las cosas la tomaría sin pensarlo dos veces. A pesar de estar arreglando las cosas con mi pareja, mis noches siguieron siendo las mismas. En casi todas me iba a beber, y los fines de semana era peor. Apostaba casi todo el dinero que nos quedaba de la semana, sin que me importara si ganaba o lo perdía todo. Comencé a prestar a todo el que conocía, y mis deudas subieron por los aires. Cada mañana teníamos que dar una parte de ese dinero prestado y en ocasiones nos quedábamos sin un solo peso para la comida. Fue entonces cuando llegó aquella noche en donde conocí a Sebastián. Me encontraba bebiendo sobre la barra, casi dormido y muy mareado. Le había dicho al de la cantina que anotara todo a mi cuenta, y que dentro de 10 días le iba a pagar todo. Minutos después se sentó un hombre a mi lado que pagó todo lo que yo debía. Era una cuenta larga con más de 7 días de ron y cerveza anotados.
Le pregunté a qué se debía esa cortesía, y me contó que había estado observándome, que necesitaba ayuda, y que él sabía cómo dármela, porque una vez se encontró en el mismo abismo de mala suerte en el que yo estaba. Llamó mi atención, y por el simple hecho de haber pagado todo eso que yo debía, me dio a entender que el dinero le sobraba y no le faltaba. Quería escuchar lo que tenía que decir, así que le pregunté sobre esa supuesta ayuda de la que hablaba. Me contó que cuando la mala situación llegó a su casa también se sumió en una depresión increíble, llenándose de ansiedad y malas decisiones. Pero por fortuna se encontró con el charro negro. Hasta donde yo sabía, eso no era más que una leyenda, pero él aseguraba que era real, que lo vio y que en ocasiones bebió con él, hasta que le ofreció la solución a sus problemas. Yo me quedé bebiendo con ese hombre por toda la noche, y no dejaba de decirme que para ver al charro tenía que desearlo, en verdad anhelarlo, y entonces se aparecería en una noche cualquiera, y yo tendría que aprovecharla para pedirle que solucionara mis problemas. Después él me daría sus términos y el precio de lo que conllevaría, y sería mi decisión aceptarlo o no. Cuando pregunté sobre ese precio, Sebastián se negó a decirme. Dijo que solo el mismísimo charro podía contarme, pues se lo prohibió a él. Eso solo sonaba a un simple cuento, uno que solo una persona borracha podía contar. Pero una cosa sí era cierta: Sebastián tenía mucho dinero, demasiado. Sería mentira decir que no me llenaba de envidia. Pagó todo lo que gastamos esa noche, y me dijo que me buscaría cada que pudiera para tener más momentos como ese. No falló a su palabra. Cada que yo iba a beber en la barra, él llegaba y me decía que yo no tenía que pagar absolutamente nada. En poco tiempo se convirtió en mi amigo, y no solo me daba dinero para beber, sino para que llevara a casa. Por primera vez en mucho tiempo comenzamos a comprar la despensa, llenando la nevera y los estantes de abundante comida. En serio, era una buena persona, o eso aparentaba. Un día llegué al bar y no lo vi adentro, así que me senté en la barra. En cualquier momento aparecería, pero quien llegó fue otra persona, un señor vestido de ganadero, que me advirtió que no debía seguir siendo amigo de Sebastián. Creí que me lo decía por envidia o yo qué sé, pero me contó que cada mes, él escogía a alguien para ser su nuevo amigo, y curiosamente esa misma persona desaparecía cuando los últimos días del mes llegaban. Me dijo que estuviera alerta, porque había pasado así por más de 8 meses, pero pocas personas se daban cuenta de ese patrón. Una hora después, llegó Sebastián, pero para cuando eso pasó aquel señor ya se había ido. Me preguntó qué había bebido. Dijo en la barra que todo corría por su cuenta y entonces nos fuimos a jugar póker, donde le quité mucho dinero, ya que era bastante mejor que él y que casi todos ahí. Los días siguientes los pasé realmente mal, pensando en aquellas palabras que el Señor me había expresado, y empeoró a medida que los últimos días del mes se acercaban. Fue entonces cuando el mismo Sebastián me dijo que quería salir a caminar, pero por la noche. Noté un comportamiento extraño en él, uno un poco inusual. Yo sabía que no portaba ninguna clase de arma en su cintura, así que me tranquilicé, y me dije a mí mismo que si algo pasaba, me defendería con el machete, y entonces sería él quien la pasara realmente mal. Nos acercamos casi a las afueras del pueblo, donde no había casas ni nadie, y la iluminación era un poco obsoleta. Él iba adelante, pero de repente volteó y me miró a los ojos, llorando. Comenzó a decir cosas sin sentido, como que ya estaba cansado de seguir haciendo lo mismo cada mes, que ya no lo soportaba y no iba a poder hacerlo conmigo, porque mi familia dependía de mí, y eso sería injusto, que ya era suficiente con todo lo malo que había hecho. Me sentí extraño, confundido, no entendía lo que me decía, así que le pregunté de qué me estaba hablando. Confesó que el charro negro sí era real, que él me iba a buscar porque ya sabía que yo lo necesitaba, pero el trato conllevaba un precio demasiado elevado, incluso para alguien tan necesitado como yo. Le pregunté de nuevo sobre qué se tenía que hacer,
y al igual que la vez pasada se negó a contarme. No entendía qué tan grave tenía que ser la penitencia, para que él mantuviera la boca cerrada, pero comprendí que por nada del mundo lo iba a hacer hablar. Él siguió de rodillas, y mirando al cielo dijo que ya no aguantaba más. Le pidió perdón a Dios asegurándole que me iba a perdonar la vida y mantener mi alma salva. Después me miró, y dijo que era mi decisión si aprovechaba esa segunda oportunidad, de que mi alma fuese bienvenida en el reino de los cielos, o si me atrevía a ser tan tonto como para no darle el valor que se merece, e intercambiarla por algo tan banal como lo era el dinero. No tuve oportunidad de decirle más nada. Comenzó a gritarme que me fuera, que lo mejor era que me marchara de ahí, y disfrutara de mis seres queridos. Sacó un fajo de billete de su bolsillo, y otro de su cartera y ambos me los dio. Dijo que hiciera con eso lo que quisiera, que a él ya no le iban a servir de nada. En ese momento apareció una lluvia muy fuerte y repentina, con truenos que tornaban el cielo de blanco. Era un espectáculo impresionante. Se asemejaba a como todos describían que sería el fin del mundo. Corrí de inmediato de regreso a casa, temiendo que uno de esos truenos me impactara a mí. Sentía mucho miedo, demasiado. No comprendía por qué, y mi esposa me tuvo que calmar al verme en ese estado tan preocupante. Lo realmente impactante ocurriría al día siguiente, cuando me llegaron con la noticia de que Sebastián fue encontrado pendiendo del techo en su propio cuarto con una cuerda. Se desvivió después de regresar en medio de toda esa lluvia. Yo no podía creerlo. No sabía que era a eso a lo que se refería. Fui al sepelio, y su esposa me dijo que les había dejado una nota a ellos y otra a mí, que nadie se atrevió a abrirla respetando su última voluntad. Me dijo que no hiciera el trato, que lo mejor era resistirme y esperar con paciencia lo que Dios tuviera preparado para mí. Regresé a beber cada que se me daba la gana, y regresaba ebrio a la casa después de las 2 de la madrugada. Me había resignado a que mi vida no cambiaría sin importar lo que hiciera, y que la tierra que heredé de mi padre estaba condenada a no dar cosecha nunca más. Fue así como llegó la noche, aquella que lo cambió todo. Iba caminando ebrio de regreso a casa, y entonces una fuerte neblina apareció, impidiéndome ver el camino por el que iba, cubriendo las casas hasta la mitad. No era densa, sino muy fuerte. Casi podía confundirla con el humo si no fuera por el frío y la inexistencia del olor. Me detuve, y esperé a que se fuese disipando. A mis espaldas comencé a escuchar las pisadas de un caballo, y volteé rápidamente para ver de qué se trataba. En esa dirección no había niebla, y pude ver perfectamente a un hombre llegar montando al corcel, bien vestido y con un sombrero muy fino. No había razones para negarlo. Era extremadamente apuesto. Incluso a mí se me hizo imposible no asombrarme. Cuando el caballo se detuvo a mi lado, la niebla comenzó a esparcirse hasta que desapareció, y solo quedó un poco alrededor del hombre. Yo me di cuenta en ese momento que ese de ahí era el charro negro, y él mismo me lo confirmó después, diciéndome que Sebastián le había prometido mi alma, pero al parecer no tuvo el valor de hacer lo necesario para entregársela. Comencé a entender un poco sobre por qué el precio de un trato con él era tan elevado, que llevó a mi amigo a cometer la barbarie de salir por la puerta equivocada. No pude contenerme las ganas de preguntarle qué hacía ahí, o por qué se apareció ante mí. Se echó a reír al escucharme, y me comenzó a resumir la situación que estaba viviendo, que no cosechaba nada, que mis peleas con mi pareja no hacían más que crecer y empeorar, y que él podía solucionarme todos mis problemas si hacía un trato con él. Le pregunté qué conllevaba eso, y me respondió que solo podía decírmelo después de aceptar, pero que no me preocupara. Mis tierras darían buena cosecha. El dinero llegaría a mí en abundancia y nunca más me haría falta, siempre y cuando cumpliera mi parte prometida. Insistí en que me dijera qué tenía que darle, pero entonces arrugó la cara. Dijo que eso no era una negociación y comenzó a andar en su caballo. Se iba a ir. Estaba muy decidido.
Yo, por otro lado, fui un tonto e ignoré todas las advertencias de Sebastián. Le grité que se detuviera. Me acerqué, y entonces le dije que sí quería que mis tierras dieran cosechas, que el dinero llegara a montones y que los problemas con mi esposa se terminaran. Sonrió. Yo sabía que eso era una muy mala idea, pero ya no había de otra. Me extendió la mano y se la estreché. Mi cuerpo se sintió caliente, y su mano extremadamente fría. Me dio mareo. Todo rastro de ebriedad se fue de mi cuerpo, y al soltarlo me sentí como una persona totalmente diferente. Él se acercó todavía más con su caballo, y me dijo en un tono de voz diferente, muy cambiado y grueso, que dentro de 30 días tendría que entregarle el alma de cualquier persona, y así seguiría haciendo una vez al mes. Se fue galopando con su caballo, soltando carcajadas que seguí escuchando hasta que desapareció cuando la niebla regresó. Al disiparse nuevamente ya no quedaba ni un rastro de él, ni siquiera las pisadas del caballo en la tierra. Por dentro sentía que había cometido un error, pero hace días había declarado para mí mismo que de tener la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas y de mi vida, la aprovecharía sin dudarlo. Regresé a casa y concilié el sueño, mientras abrazaba a mi esposa. Fue cuestión de días para que el sembradío de maíz comenzara a tener buen aspecto, y antes de que finalizara el mes estaba dando buenas cosechas. Para todos eso era un milagro. Y tuve otros trabajos que me llenaron los bolsillos de billetes antes de que llegara el fin de mes. Mi esposa se compraba lo que quería, al igual que mi hijo. La felicidad por fin había tocado la puerta de mi casa, y no dejaría que se marchara por nada del mundo. Era lo que soñaba. Poco a poco fuimos remodelando la casa. Compramos una nueva cama, nevera, de todo. Era tal y como el charro negro me lo había prometido. Pero entonces llegó la noche donde me senté a beber en la barra, y a mi lado él se sentó. Se sentía raro el verlo sin estar montado en el elegante caballo. Supe que el único que podía verlo era yo, y por alguna extraña razón que desconozco, nadie se acercaba a nosotros. Bebió de una botella que él mismo traía, y comenzó a decirme que era momento de que le entregara el alma que yo le había prometido. Le pregunté cómo hacía eso, y me dijo que él podría venir y reclamarla, siempre y cuando fuese yo quien le quitara la vida a esa persona. Entendí que me estaba pidiendo que acabara con alguien, y a eso se refería Sebastián, con que el precio del trato era muy elevado, diera lo que nos diera. Admito que yo me sentía muy complacido con la nueva vida que estaba llevando, así que asentí con la cabeza y le dije que lo haría sin problemas. Él se fue, y entonces me puse a mirar en el bar, a quien convertiría en mi víctima. Así, vi a un hombre un poco más joven que yo, bebiendo como despechado, llorando y con la mirada clavada en la barra. En su mano tenía una botella de ron sin cerveza. Deduje que ya debía estar ebrio, o al menos lo suficiente como para ser convencido de salir de ahí sin que sospechara de nada. Me le acerqué y me senté a su lado, preguntándole qué le había pasado. Por fortuna era alguien que quería desahogarse con el primero que se animara a escuchar su historia, y me contó que encontró a su mujer, siéndole infiel con su propio hermano, y que eso le tenía el corazón destrozado, sin saber qué hacer o cómo actuar ante una situación como esa. Yo comencé a aconsejarlo, y poco a poco lo fui persuadiendo de que lo mejor era que saliéramos a caminar y se despejara un poco. Me sorprendió que aceptara, pero dijo que se llevaría la botella con él porque no quería dejar de beber. Sin ningún problema salimos a caminar por las calles desoladas del pueblo, y ya tenía mi machete listo. Un impulso de maldad recorría todo mi cuerpo, y la ambición por querer seguir teniendo esa nueva vida me daban la seguridad para hacer lo que estaba a punto de hacer. Esperé a estar en una zona un poco más oscura que las demás. Saqué mi machete, e hice lo que tenía que hacer. Lo limpié con su camisa y después me fui de ahí corriendo. Llegué a casa y me acosté de inmediato. Lo sorprendente fue que logré conciliar el sueño tranquilamente y sin ningún problema. Fue así como entregué mi primer alma, y seguí haciéndolo por lo menos 8 meses más. El pulso no me temblaba y ya me había mudado con mi esposa a una casa diferente.
Las tierras que heredé de mi padre no solo tenían maíz, sino también ganado que compré, y cosas nuevas que mandé a construir. Era sin duda alguna el mejor momento de mi vida, hasta que llegó el día en el que mandé al otro mundo a un hombre, justo enfrente de mi casa, y mi esposa estaba mirando por la ventana. Quedé petrificado ante semejante escena, penosa y embarazosa. No creí que ella estuviera despierta a esa hora tan tarde. Eché el cuerpo lejos del lugar, y regresé a casa con algunas manchas de líquido rojo. Mi amada lloraba al saber que nuestra nueva vida, en gran parte se debía a las personas que enviaba para el otro mundo. Evidentemente ella no sabía la verdad, y menos sobre el charro, pero vio la peor parte de todo. La siguiente vez que me encontré con el charro negro le dije que quería dejar esa vida, que me pidiera una última alma, para ya no tener que volver a verlo más nunca. Me dijo que no aceptaba eso, que yo era uno de sus mejores proveedores de almas y que no podía dejarme ir así como así, a menos que me quitara todo, que me devolviera mi antigua vida, pero al morir, él mismo vendría por mi alma. Me negué, así como le dije que no volvería a hacerle ningún favor. Me sacudió al decirme que si eso llegase a pasar, entonces el alma que se llevaría sería la de mi hijo, y posteriormente la de mi amada esposa. Fue una decisión difícil, pero al final decidí regresar a mi antigua vida, y que mi alma le perteneciera al morir. Fue cuestión de días para que mi ganado se muriera, las tierras se volvieran estéril nuevamente, sin frutos ni cosechas. Las deudas me abrumaron, pero esta vez mi mujer no estaba dispuesta a pasar de nuevo por lo mismo, así que se fue a vivir a casa de sus padres. Yo sigo aquí esperando el final de mis días, y me daré cuenta si Dios tuvo piedad de mí, o si el charro negro reclamará el alma, que dijo sería suya al momento en que mis días terminaran. Será algo que solo sabré hasta el día de mi muerte. Gracias por haber escuchado esta historia. Te invito a que nos regales un me gusta y te suscribas a este canal. Hoy enviaré saludos a las siguientes personas. Si gustas que te envíe saludos al final del video, puedes escribirlo en los comentarios. Saludos para la joven Cielo hasta Cancún, Quintana Roo, y para su mamá la señora Guadalupe hasta Tuxtla Gutiérrez. Deseamos que se recupere pronto. Saludos hasta Tierra Blanca, Veracruz, para Sebastián y toda la familia. Para Jesús Saavedra hasta Celaya, Guanajuato. Para Mari Valdés. Y por último, un gran saludo a Sherry Domínguez. Nos vemos muy pronto.